Buenas tardes, mi nombre es Sergio Silvetti, tengo cerca de 20 años en el estudio de la ozonoterapia. Tengo 10 años yendo y viniendo a La Habana, Cuba, en donde realmente aprendí mucho de la cuestión de la ozonoterapia. Si me preguntan qué es la ozonoterapia, les voy a decir una definición muy sencilla. Es la aplicación del ozono con concentraciones conocidas para las diferentes patologías. Yo recuerdo que empecé a ir a La Habana en el 2000 y me pidieron algunas conferencias en el Instituto Mexicano de Seguro Social, las cuales las di con mucho gusto, y pues desgraciadamente los doctores no tomaban esto a bien, y me decían ahí por los corrillos que entre ellos a burla, a manera de mufa, decían que seguramente con ese airecillo iba a curar. Y ahora, en el 2015, ¿cuál es la sorpresa? Que esos doctores y otros más están aplicando lo que es la ozonoterapia, pero la están aplicando de una manera mal aplicada, porque se les hace fácil comprar un aparatito de 10,000, 8,000 pesos, en donde nada más es un flujo constante. Sí hay ozono, yo no digo que no, porque esos aparatos, el señor que los fabrica me los lleva para calibrárselos, y bueno, pues algunas veces le pregunto que para quién es, y me dice, no, pues es para el doctor fulano, para el doctor sutano, y resulta que eran los que se burlaban ahí en los corrillos de la 71 principalmente. Entonces, ahorita en la actualidad, a nivel mundial, existen muchos países, aparte de Cuba, estamos hablando también de los países europeos principalmente, en donde están de hecho ya legislados los hospitales para poner la ozonoterapia como si fuera dentro de los cuadros básicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La legislación la hicieron principalmente en Madrid, España, tiene desde el 95 más o menos, y obviamente hay muchísimos países de Europa, llámese Italia, Francia, la misma España, lo que es Rusia, Alemania, todos esos países están ya legislados y están aplicando el ozono. Casi siempre hay un problema muy fuerte con Estados Unidos, porque desgraciadamente todavía nos quiere tratar en el área médica y científica de que nos quiere vender los espejitos a México. La FDA, que es como quien dice la jurisdicción, o la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón, obviamente es FDA, que viene siendo las siglas en inglés, que es lo que autoriza los alimentos, las bebidas, los cosméticos, todo eso, y obviamente los medicamentos. Entonces hay un pleito muy marcado entre Estados Unidos y Europa, incluso hasta en las revistas del Journal Sanitation Report en Estados Unidos, y en Europa, allá está la New England. Entonces, estas cuestiones son importantes mencionarlas para que vean cómo está en la actualidad la prostitución de la medicina, la prostitución de la misma ciencia, tanto en México como en Estados Unidos y como en Europa. Desgraciadamente, no porque Estados Unidos sea el país que entre comillas dicen que es el mejor para todo,
Yo difiero de eso en el principal sentido de que Estados Unidos siempre se ha querido meter en todo. Y llámese cualquier tema que quieran ustedes abordar, ahí está Estados Unidos metido. Entonces, en este caso, no deja avanzar a la ciencia de la ozonoterapia, porque supuestamente la FDA no le ha dado luz verde, pero porque el ozono es difícil envasarlo, es difícil patentarlo, y obviamente los consorcios de Estados Unidos pues no ganan dinero o no ganan como están ganando en las mismas aseguranzas americanas o en los mismos hospitales americanos, en donde ellos mismos producen el medicamento y ellos mismos lo venden. Entonces ahí hay un gran problema en la cuestión científica. No dejan avanzar, aunque existan muchos artículos, entre ellos el padre, o así lo llaman, el padre de la ozonoterapia, que es Bailio Bocci, que es de Siena, Italia. Tiene cerca de 2000 artículos entre libros y toda esa literatura que él ha aportado a la ciencia, y se ha peleado de una manera en donde él les ha demostrado, y nos ha demostrado también a nosotros, a seguir luchando en contra de la medicina alópata. Yo creo que aquí lo más importante es no quién tiene la razón, sino quién la pierde primero. Y en este caso yo veo que Estados Unidos está perdiendo la razón en ese sentido. ¿Por qué? Porque nada más hay 4 estados de Estados Unidos en donde sí existe la ozonoterapia. Entonces yo creo que este punto de vista de la cuestión de cómo anda la ozonoterapia a nivel mundial, para poder entender cómo anda la ozonoterapia a nivel regional, pues obviamente tenemos que ver el punto de partida de donde inicia y de donde han empujado bastante este tratamiento. O sea, yo pienso que si se combinara la medicina ortodoxa y convencional junto con la ozonoterapia, aquí en México, la verdad de las cosas es de que no habría tanta gente con amputaciones, no habría gente con diabetes, no habría tanta gente con cáncer. ¿Por qué? Porque con SIDA, hay muchas patologías que la ozonoterapia científicamente se ha demostrado que se está tratando y curando todas estas patologías que les menciono. Entonces es de mucha valía y de mucha importancia que estos doctores que acaban de ir a Cuba 15 días y creen que se traen toda la ciencia en la espalda, en una mochila o en una carpeta bajo el brazo, y realmente les falta mucho. O sea, una cosa es que ellos hayan estudiado lo que es la medicina, y por eso son médicos, porque si fueran doctores es porque tienen un posgrado. Hemos acostumbrado y decir coloquialmente doctores, pero realmente son médicos, a menos de que tengan un doctorado o un posgrado. Aquí en este sentido, yo creo que si también las autoridades a nivel nacional, de México obviamente, si aportaran un poquito más a la ciencia, que le apostaran más a la ciencia, yo creo que este problema socioeconómico y político que tenemos con la misma diabetes, que tenemos con el cáncer, de la diabetes se desprenden muchas enfermedades, de las cuales cuando hay una amputación por ejemplo del papá o del papá, vamos a llamarlo así,
en el seno familiar, existen muchos problemas después de que haya sido amputado el paciente. Uno de ellos es hasta la misma desintegración familiar, porque de primero, obviamente el señor o el papá ya no va a ganar o a poder ganar dinero extra por el problema de la amputación de la pierna. Desgraciadamente ellos entran en una depresión, pero es una depresión tan fuerte que en ocasiones llegan hasta el suicidio. En ocasiones también llegan a decir que son muebles viejos y que pues realmente son gente inútil. Cuando les empiezan a decir que hay prótesis y que obviamente se niegan a todo. Entonces yo siento que, por ejemplo, esos programitas de que corre y para que adelgaces y que, digo, esos programas que gastan infinidad de dinero en donde realmente no llegan a no llegan a resolver el problema, o sea, esas son cosas banales. Obviamente que la diabetes es un problema de cuestión genética, o sea, ya está comprobado que los genes obviamente del padre o de la madre o de los abuelos es una carga genética que nosotros tenemos, y obviamente pues vamos a ser diabéticos cuando nuestros padres hayan tenido diabetes. Entonces es un problema, yo por eso le digo, socioeconómico y político. Es un problema cuando hay demasiada gente con discapacidades diferentes por la misma diabetes. Y luego el criterio del cirujano realmente es ya no hacerle la lucha, sino, como dicen ellos, pues vamos a mocharle la pata o vamos a meterle serrucho. Perdón por la expresión, pero realmente yo lo he escuchado y así lo mencionan. Yo creo que en esta, ahora, no digo que sean todos los cirujanos, hay unos cirujanos que, mis respetos, le hacen la lucha y a mí me consta. Yo conozco muchos cirujanos que obviamente ellos, como buenos médicos, le hacen hasta lo que no, para que no le amputen la pierna. Y hay otros que no, simplemente en las clínicas, vamos a decir, donde están los residentes de traumatología y que apenas van a empezar a hacer sus primeros pininos en la cuestión de las amputaciones, pues están ávidos de amputar esa pierna. O sea, ¿cómo no están ávidos de tratar de salvarla? ¿Cómo no están ávidos de tratar de hacerle la lucha? Yo pienso que andamos mal en la cuestión de la ciencia y la medicina. Muchas gracias. Estábamos en este segundo corte con Sergio Ayub, precisamente nos va a demostrar cómo se utiliza el ozono, de qué manera tan fácil, tan práctica usted lo puede utilizar, claro, a través de las manos de una persona profesional y sin ningún riesgo, puede ser. Sí, así es. Mira, por ejemplo, aquí sí, traigo el aceite ozonizado. A ver. Y aquí traigo... Sí, el cauce lo capta. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo que hacemos es, con unos hisopos obviamente estériles. Claro. Obviamente estériles. Sí. Lo que vamos a hacer es abrir el frasco. Sí. Y introducir los hisopos. Sí. Y haz de cuenta que estos los vamos a poner como si fuera una especie de acupuntura en el nervio que se llama trigémino, que es el de los 5 sentidos. Uh-huh. En este nervio, obviamente, mira, vamos, tú dices que traes un dolor de cabeza, ¿no? Así es. Mira.
¿verdad? Estas, Sí, son formas circulares. en los puntos Vamos a claves, ver, ¿no? sí, son puntos meridianos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en la 100, Ajá. y atrás, estás poniendo atrás del oído, Del oído, en el en el bigotito, por decir. bigotito. Aquí oprimes, ¿verdad? Pones en la frente. Listo. Respira lo profundo. Dinos qué sientes. Bueno, pues un poco más relajado. De inmediato se siente el efecto del aceite ionizado, ozonizado, que Sergio tiene en su consultorio. Y por ejemplo, yo me siento más tranquilo, un poco más tranquilo, más relajado. Eso es lo que siento. No sé cómo me adviertes tú. Con respecto a lo que el dolor de dijiste, cabeza, sí, con respecto a lo que ahorita me dijiste, no sé cómo me ves. Bueno, acuérdate que realmente el dolor lo refleja uno. Sí. Yo te decía que de cuánto traías en el umbral del dolor del 8 al 10. Bueno, un 8. Tú me decías que un 8. Ahorita, ¿cuánto ha bajado el dolor? Bueno, pues vamos a decir que me siento en un 6. En un 6. Bueno, ahora yo te pregunto, y le pregunto también al público, ¿qué medicamento te baja el dolor en menos de 5? No fueron 5 minutos. ¿Cuántos minutos fueron? Yo pienso unos 2 y medio, 3. Bueno, vamos a exagerarle, darle un colchón de 5 minutos. ¿Qué medicamento te baja el dolor en 5 minutos? Pues por vía oral o por en la piel dérmica, pues ninguno. O sea, ahí están los beneficios del ozono, obviamente, ¿verdad? Y así es de fácil, Sergio, como esto que me acabas de hacer. Mira, es que esto, como lo mencioné O va en ciclos, va en terapia cada 3, no sé. Bueno, mira, por ejemplo, ahorita lo que te puse fue los compuestos que forman el ozono cuando hay ácidos grasos, cuando actúan con los ácidos grasos insaturados. Entonces este aceite es como si fuera la membrana celular que tiene obviamente ácidos grasos insaturados. Entonces aquí ya están los compuestos que forman el ozono, que es el peróxido de mutasa, el peróxido de hidrógeno, los ozónidos de Gray, los aldehídos y las cetonas. En este caso, donde tú tienes, donde te apliqué, tenemos el nervio del trigémino. Tú sabes que el trigémino pues es el de los 5 sentidos, ¿verdad? Y es donde vienen los neurotransmisores del dolor, las bradimiquiminas, las mismas bradimicinas, todas esas, los mismos compuestos del ozono. Bueno, y aparte, Sergio, aparte de disminuir notablemente el dolor, ¿qué otros beneficios pueden tener estos aceites ozonificados? Mira, el aceite ozonizado, por ejemplo, si tienes un pie diabético, sí, te lo va a curar y te lo va a tratar. Mejora la circulación. Mejora la circulación. Lo más importante es la microcirculación. Claro. Y como dijimos que tenía peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno es un germicida contra virus, hongos, bacterias y protozoarios. Entonces, obviamente que tú en un pie diabético traes todo. Traes en la cuestión de microbiología, pues traes la misma pseudomonas, por eso huele muy feo. Traes estafilococo, traes todo. Estafilococo, sí, traes muchas bacterias. Traes protozoarios, uno que otro gusanito por ahí anda también perdido. Bueno, yo he llegado a ver como médico las heridas en los pies, sí, ya semi-gangrenosos. Sí, entonces mira, traes bacterias, trae hongos. Sí, trae virus también. Sí, también, pero aquí lo importante es de que hay una falacia que mismo en los mismos artículos de la ozonoterapia te lo están diciendo, que
el arterioma no se hace por el colesterol, ni los triglicéridos, ni ese tipo de grasas. O sea, yo tengo una pregunta a ti y se la hago también al público. Cuando traes elevados los triglicéridos, cuando traes elevado el colesterol, cuando traes elevados los lípidos, ¿tienes alguna sintomatología? Bueno, como médico yo he recibido la sintomatología que me refiere el paciente, por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, las famosas lipotimias, mal estado general, nerviosismo, poca concentración y problemas para conciliar el sueño. Son los principales problemas que me han referido los pacientes con hipercolesterolemia. Pero son pacientes diabéticos, ¿no? Algunos, otros no, nada más son pacientes mayores de 30 años. Ajá. Aunque en eso, doctor, vemos que en este país, México, encontramos niños con altos niveles de colesterol por las comidas chatarras. Bueno, eso lo decía yo, ¿verdad? Que si estuviéramos en un país donde hay mucha participación económica y participación en los hospitales para que intervenga el ozono, la verdad las cosas cambiarían mucho México, es una... Pues sí, porque es una manera muy fácil de que usted, amigo cibernauta, pueda alcanzar una mejoría sensible o sensible y realmente al alcance de su mano. Pero lo que tú decías, los charlatanes. Sí. El doctor Sergio Silvetti estuvo en Cuba, tomó cursos algún tiempo, no sé, años tal vez, para llegar al conocimiento pleno de la ozonoterapia. Entonces hay gentes que pueden decir, no, pues yo voy a poner el aceite del Santísimo, pues ya me di cuenta cómo, y yo voy a poner un letrero que yo pongo eso y les cobro 100 pesos baratitos, sí, por decir, pues no se va a curar nadie. Así es. De hecho hay doctores, fíjate, que en vez de cobrar, por ejemplo, el tratamiento mensual, te lo cobran cada vez que vayas. O sea, sí, porque por si no se alivia, pues ya te quitó la sí, exactamente. Y en lo mensual no. En lo mensual tú te vas a dar cuenta del cambio. Y con gusto vas a pagar. Exactamente. Entonces, que es como le dices tú. Sí, así le hago yo. Entonces, fíjate, esas gentes que estamos llamando charlatanes, yo creo que la misma jurisdicción debe de tomar cartas en el asunto y verificar qué aparato tienes, ¿no? ¿Qué aparato tienes tú para hacer esto que me hiciste? Mira, yo en el 2005 me traje un aparato que se llama Ozono 1000. Para producir el aceite. Es un generador de ozono, obviamente. Es un generador de ozono. Y esa, yo veo que traes tu aceite pues en un recipiente como de crema. Sí, sí. Y no pierde las propiedades. No. Mira, si lo trajera... ¿Qué precio puede tener un frasco de estos? Este cuesta 500 pesos. Okay. Pero a las pruebas que te quiera hacer salubridad o lo que sea, de que si eso aceite ozonizado. Haz de cuenta que en el seguro, en el ISSSTE, mucha gente que tiene úlceras de cúbito o lo que le llamamos las llagas, sí. Se les quita, no te miento, o se les ve una mejoría. Por ejemplo, alguien que tenga un problema de ese tipo en su pierna, pues no se lo vas a poner en el trigémino. ¿Dónde se lo pones? Bueno, en el pie diabético obviamente tiene que ir directamente ahí, en donde está la úlcera, donde está la herida. La herida. La úlcera. Te decía yo del colesterol y eso porque en Cuba y en otros artículos que he leído de reciente fecha, hablan de que lo que forma el arterioma o el taponamiento de los vasos capilares, de las vénulas, de las arterias y de las mismas venas son el fenómeno Roloux y el tromboxano A2.
Eso sí te hacen una red en donde ahí también ese término de prediabetes, pues yo pienso que no debe existir. La diabetes es genética, claro. Tú lo sabes. Sí, acá lo acababa de mencionar. El que nace diabético, pero hay factores predisponentes y hay factores precipitantes. La predisposición pues es la genética. Claro. Si tu papá fue genético, tú vienes con una predisposición a ser diabético. Entonces ahí es donde te debes de cuidar. Claro. O sea, no comer muchos carbohidratos, no engordar, hacer ejercicio regularmente. Mantenerte, ¿verdad? Nunca vas a ser diabético. Así es. Pero si coca y coca y coca, tú sabes. No, y deja coca, o sea, cerveza, alcohol, vino, y los chicharrones sueltos, y las carnitas sueltas, y el menudo y el pozole. Sí. Obviamente, así te vas a ir al precipicio. Esos son los factores precipitantes. Exactamente. Fíjate que estuve leyendo un artículo en donde menciona, pues, qué es la mente humana. Este señor menciona que obviamente el cerebro es el que manda todo, pero él dice que tiene que ver mucho cómo te comportaste con tu niñez, después obviamente con tu niñez, y luego después de ser adulto, después de ser joven, y después de casarte, y todo eso. Porque si tú viviste, si tú viviste un estrés en tu niñez, en donde eras niño o niña maltratada, o incluso, ya ves que muchos padres han violado a sus hijas. Amén de cosas. ¿Verdad? Entonces, él hizo un experimento que a mí se me hizo tan interesante, ¿no? Que haz de cuenta que agarra unas células del músculo, agarra unas células cardíacas y agarra unas neuronas, obviamente del cerebro. Claro. Y él dice que el entorno tiene que ver mucho. Entonces, ¿cuál es el entorno en nosotros? Lo que nos de las células, de las mismas células. Si yo te suelto ahorita, allí saliendo... Es una teoría bien interesante, Sergio. Sí. Pero por desgracia, el tiempo es nuestro. Acuérdense que el doctor Sergio Ayub Silvetti va a estar viniendo con nosotros. Estas cápsulas las va a ver usted en lagumex.com. Ahí, a partir de el próximo viernes, ya van a estar estas cápsulas en esta página que tenemos de noticias, sí. Lagumex.com, y esperamos que para la próxima semana el Alzheimer no haya golpeado tanto a Carlos Padilla y pueda venir el próximo miércoles. Y te esperamos aquí también. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Porque el tiempo nos da. Sí. ¿Hecho? ¿Está bien? ¿Compromiso? No, al contrario, muchas gracias. Para servirle. Interesante, ¿verdad? Siga con nosotros.